Hola, soy Elena Piazuelo y soy investigadora senior del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Nuestra investigación está centrada en patología digestiva, concretamente en los tumores que se desarrollan en el tracto gastrointestinal y especialmente en esófago y colon. Estudiamos los cambios a nivel molecular y biológico que tienen lugar en las células, en la transformación de las células normales a tumorales, con dos objetivos muy importantes. El primero es encontrar dianas en la célula para poder que sean útiles para la prevención y el tratamiento del cáncer, y el segundo y no menos importante es encontrar biomarcadores que nos sirvan para predecir qué pacientes que tienen lesiones precursoras de cáncer van a desarrollar un cáncer o pacientes que tengan más riesgo, y también, por supuesto, diagnosticar con técnicas sencillas el cáncer de forma precoz en la población general. Y el último proyecto y más reciente está centrado en estudiar las plaquetas sanguíneas con objeto de utilizarlas como biomarcadores de diagnóstico en cáncer colorectal. Hoy en día se sabe que las plaquetas, además de ese papel tan importante que todos conocemos, que es de tener una hemorragia cuando nos hacemos una herida, tienen un papel fundamental en el desarrollo y en la formación de metástasis en los tumores. Utilizando técnicas proteómicas y genómicas, lo que hacemos es comparar el contenido proteico y de ARN de las plaquetas de pacientes con cáncer de colon y compararlas con plaquetas de personas que no tienen cáncer, de manera que podamos encontrar alguna molécula que nos permita identificar a los pacientes con cáncer. El cáncer sigue siendo hoy en día uno de los problemas sanitarios primordiales en el mundo, y las perspectivas es que siga creciendo en los siguientes años. La investigación ha permitido que la supervivencia del cáncer haya aumentado considerablemente en los últimos 20 años, pero por supuesto queda mucho camino por recorrer.